Gracias, Jesús. ¿Listo? Ok, démosle un aplauso al Señor Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Bendito Jesús. Gracias, 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 gracias. Oh, Jesús, gracias, Jesús. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Jesús. Amén. Ya me hacía falta estar aquí en el Jesus Followers. Amén. No he estado descansando necesariamente. Siempre nos toca hacer de todo como pastores de la congregación, ¿verdad? Y atender muchas cosas diferentes. Pero por si todavía no lo sabían o por si todavía no lo habían descubierto, pero los jóvenes, yo dependo y la congregación depende mucho de los jóvenes y de la fuerza de los jóvenes y de la intercesión de los jóvenes. Así es que tenemos toda clase de guerreros de oración, gracias a Dios, en este lugar. Pero ustedes saben que ustedes ocupan un lugar único. Amén. Así es que, pues, gracias por dejarse usar por Dios, ¿verdad? Si alguien es reciente aquí con nosotros y todavía no entiende estos niveles de oración, no lo culpo. Yo no los hubiera entendido probablemente el día 1 y sin embargo, por la manera como Dios me llevó, yo me fui rápido y vi demostraciones del Espíritu y niveles de alabanza y niveles de oración altos y profundos casi desde el principio. Y gracias a Dios, en vez de decir, ay, esto no lo entiendo y quedarme lejos, ¿saben qué? ¿Cuál era mi actitud? Era, wow, aquí hay algo que yo no tengo, yo lo necesito. Amén, amén. Y esa es una de las cosas que nos ayuda a llegar rápido al lugar a donde queremos llegar. Todo esto es de Dios. De hecho, no sé si lo percibieron, pero fue uno de los cantos, algo de Dios está aquí o algo de que Dios está aquí, el Señor está aquí. Uno de tantos y en una partecita dice, no sé qué de Jehová está aquí, ha descendido con gloria y poder. El Santo de Israel. Ahí, no sé si sintieron y el Señor estaba aquí, no sé si lo percibieron. Amén. Y por eso fue que Dios nos llevó a algunos a meternos en intercesión, ¿verdad? Amén. Hay días en donde no le va a tocar a usted meterse en intercesión. Bueno, no se frustre, no se traume. Dios lo ama igual que siempre, igual que a todo mundo, con amor eterno, con amor infinito, con amor incondicional. Amén. Ese día, ¿sabe qué tiene que hacer el día que a usted no le toque? Dele gracias a Dios por aquellos a los que sí les tocó ese día. Porque hay otras ocasiones en donde Dios lo toca a usted y lo unge de manera especial para meterse en el Espíritu y no necesariamente ungió a la otra persona. Así es que ahí le tocará a la otra persona dar gracias por lo que el Señor está haciendo por usted. ¿De acuerdo? Sí, lo digo en serio, es la verdad, así funciona. Así funciona. Amén. A estas alturas del camino sé exactamente dónde estamos y estamos en el ámbito del Padre. Allí, en el ámbito del Padre, el resto de la gente es muy importante para nosotros. Amén. Para mí ustedes son vitalmente importantes. Toda la congregación es vitalmente importante. Amén. Job, las experiencias por las que pasó lo llevaron al ámbito del Padre. Y vino Dios y le dijo, Job, no solo eres tú y tus famosos amigos. Hasta que no ores por tus amigos, no te sano yo a ti. En el mundo del Padre no solo es usted y el resto de la gente. Así es que allí es donde dice, si no le perdonamos a los demás sus ofensas, entonces el Padre no nos va a perdonar a nosotros las nuestras. En el mundo del Padre, el resto de la gente es importante. Y es allí donde se perfecciona nuestro amor por los demás. Y es allí donde entendemos cuánto debemos y podemos apoyarnos los unos en los otros para librar nuestras batallas espirituales. Las batallas son cada vez más recias, por eso necesitamos apoyarnos los unos en los otros. Amén. Si usted un día está hasta abajo, ¿alguna vez ha estado hasta abajo? La primera vocecita que viene aquí es: ¿para qué vas a ir a la reunión de jóvenes? ¿Para qué vas a ir al servicio si estás hasta abajo? ¿Cierto o no? ¿Para qué vas a ir a tu cuarto de oración a orar si estás hasta abajo? ¿Para qué vas a ir a cantar si estás hasta abajo? ¿Verdad que es cierto? ¿Cómo lo sé? Yo he pasado por ahí también. ¿Saben qué tenemos que hacer? Usted no le haga caso a esa voz y arrástrese a usted mismo al grupo de jóvenes y a los servicios y a su cuarto de oración. Amén. Pero si viene a este lugar, agárrese con alguien más y dígale: oremos juntos, y va a ver lo que pasa. Va a ver lo que pasa. Amén. Uno sale nuevo, sale renovado, sale uno levantado, edificado. ¿Sí? Gracias a Dios.
Bueno, estamos estudiando la triple naturaleza del hombre y cómo mantener limpia nuestra triple naturaleza. Estoy seguro que los está bendiciendo mucho. Yo he estado oyendo reportes maravillosos de lo que han estado recibiendo acá. Amén. No se acostumbren a lo bueno, no se acostumbren en el mal sentido a lo que reciben en este lugar. Nunca olviden que las cosas que por la gracia y la misericordia de Dios enseñamos y escuchamos en este lugar, las escucha el 0.000000001% de la población mundial. Y no estoy exagerando. Quiero decir las alturas y las profundidades. Amén, amén. El gran grueso del cristianismo, por supuesto, y gracias a Dios, se mueven en el ámbito de la salvación, a lo mejor de la salvación y del bautismo con el Espíritu Santo. Pero hemos estudiado que todo eso todavía pertenece al atrio, ¿verdad? Gracias a Dios por el camino, entenderlo, conocerlo, caminarlo, crecer, para dejar que el Señor nos vaya llevando a experimentar lo que hay en el lugar santo, lo que hay en el lugar santísimo, ¿verdad? Por eso las cosas se ponen más altas, más profundas y más emocionantes. Veo que están muy emocionados. Yo sí estoy emocionado. Ok, muy bien. A mí me han pedido hablar acerca del canal del olfato. El canal del olfato, allá en su diagrama de la triple naturaleza del hombre. Y este canal es importantísimo. De hecho, voy a concentrarme solo en el sentido del olfato del alma, que es la conciencia. Nosotros tenemos Dios en el centro de nuestro ser está nuestro corazón, y el eje directivo de todo nuestro ser es nuestra voluntad, y alrededor de nuestro corazón está el espíritu, el alma y el cuerpo. Y luego Dios puso 5 sentidos, y estos sentidos son canales que comunican el mundo exterior con el corazón y el corazón con el mundo exterior. Por eso podemos contaminarnos con lo que hay ahí afuera, contaminar nuestro corazón si es posible. Igualmente, si dejamos que sea el viejo hombre que está aquí adentro el que siempre hable y haga y diga y piense, entonces el viejo hombre nos va a contaminar de adentro para afuera. Pero si dejamos que la verdad nos limpie, la verdad que estamos escuchando, la verdad nos va a limpiar de afuera para adentro. Y si dejamos que Cristo, el nuevo hombre en nosotros, sea quien hable, quien piense, quien haga, quien diga, quien actúe, entonces ¿qué creen? Cristo en nosotros nos va a limpiar de adentro para afuera. ¿De acuerdo? Muy bien, pero vámonos al sentido de la conciencia. Esto es algo importantísimo y déjenme explicarles realmente qué es la conciencia. Quiero que estén conscientes de su conciencia. Y la definición de conciencia abarca dos grandes campos. Hay 2 cosas que se refieren a la conciencia. Lo primero que llamamos conciencia es ese conocimiento interior, ¿verdad? Adquirimos conciencia de algo. Quiere decir que aquí adentro tenemos el conocimiento de algo. Entendemos, percibimos, comprendemos en la mente algo. Les he estado enseñando cómo cantarle al pozo de aguas vivas, que es el Señor Jesucristo. Mañana les voy a enseñar a cantarle al pozo de aguas vivas que tenemos adentro, porque si somos cristianos, Cristo está adentro, ¿no? Hemos estado aprendiendo a cantarle al Señor Jesucristo, quien está a la diestra del Padre, pero tenemos que entender que cuando le cantamos a Cristo, también le estamos cantando a Cristo en nosotros. Amén. Y entonces empiezan a brotar aguas de adentro. La razón para eso es que allí está la verdad que hemos recibido, la verdad que hemos atesorado está ahí adentro, pero muchas veces no tenemos conciencia de aquello que ya sabemos, de aquello que hemos oído en algún momento, de aquello de aquella verdad que hemos manejado en algún momento. Entonces, cuando nosotros le cantamos al Señor Jesucristo, sube a nuestra conciencia la palabra de Dios que ya hemos hecho nuestra, y sube a nuestra conciencia el recuerdo de todas esas experiencias gloriosas, grandiosas que hemos tenido con Dios. Y entonces, adivinen qué,
El sentido del olfato del Espíritu es la esperanza. Empieza otra vez nuestra esperanza a iluminarse, a fortalecerse. Empieza a subir la esperanza otra vez, porque la conciencia me dice que el Señor ha sido conmigo siempre. Él siempre ha sido bueno, siempre me ha sacado del pozo de la desesperación, siempre ha escuchado mis oraciones, siempre me ha limpiado cuando he venido a Él en arrepentimiento y confesión sinceros. Así es que esta no va a ser la excepción. Ven, cuando empezamos a cantar, cuando empezamos a hablar la verdad sube a nuestra conciencia y otra vez nos llenamos de esperanza. ¿Sí? Ese es un lado de la conciencia. Amén. Otra cosa que necesitamos practicar o de lo que necesitamos estar conscientes es de la presencia y la compañía del Señor Jesucristo con nosotros todo el tiempo. Todo el tiempo. Hay un librito, me encantaría que lo lean. Es muy sencillo, muy pequeño. Se llama, ¿cómo se llama? Estoy pensando en uno que escribió una persona como del siglo XVII, XVI o XV que se llama Teresa de Ávila. Se llama La Práctica. No, ella escribió otro libro. El autor se llama así, el hermano Lorenzo, Brother Lawrence. Él escribió La Práctica de la Presencia de Dios. Léanlo. Él era un personaje igualmente como del siglo XIV, XV por allí. Y él sirvió en la guerra, alguna guerra en algún lado, hace siglos. Y tenía una lesión y él quería servir al Señor. Entonces tenemos que entender que en esos tiempos no existía tal cosa como el protestantismo. O sea, cristianismo solo había una línea. ¿Sí? Entonces a él se le ocurrió que a lo mejor yéndose a internar a un monasterio, él iba a poder estar en la presencia de Dios todo el tiempo y sirviendo al Señor y edificando su relación con Dios continua y constante. Bueno, llegó al monasterio con la esperanza de que lo pusieran con todo el resto de la gente que pues pasaba horas de horas leyendo la Biblia y orándole al Señor, y resulta que lo mandaron a trabajar a la cocina, a limpiar ollas y a servir platos. Y el hermano Lorenzo, ese es su título, Brother Lawrence. El hermano Lorenzo se frustró al principio y dijo: pero si el chiste de estar yo aquí en este monasterio es poder estar orando y poder estar meditando y poder estar pensando en Dios todo el tiempo. Hasta que un día entró en razón y dijo: pero si Dios está conmigo todo el tiempo, entonces ¿cómo no va a estar conmigo aquí en la cocina? Mientras yo lavo platos y mientras yo le sirvo la comida a los demás. Entonces él empezó a practicar la presencia de Dios en la cocina. Adquirió conciencia de una realidad. El Señor está con nosotros. Él está ahorita con nosotros. Él está con nosotros en el colegio, en la calle, en la casa, en nuestro cuarto. Amén. Por cierto, aunque cerremos la puerta con llave y apaguemos la luz, Él sigue estando con nosotros. Amén. Entonces tenemos que adquirir conciencia de su presencia. Y ahí es donde podemos practicar lo que dice la Biblia: orad sin cesar, platíquele todo el día. Eso es lo que descubrió el hermano Lorenzo. Lean el libro, lo pueden bajar en sus artefactos. Es un libro clásico, La Práctica de la Presencia de Dios, de Brother Lawrence. ¿De acuerdo? Bueno, ese es un lado a la conciencia, el tener mi mente iluminada con el conocimiento o la percepción de algo. Eso es conciencia. Pero hay otro lado que es en el que queremos trabajar el día de hoy. Hay otro lado a la palabra conciencia. Conciencia se define como el juicio de lo bueno y lo malo. El juicio de lo bueno y lo malo. La facultad, el poder o el principio que decide la legitimidad o la ilegalidad de nuestras acciones y de nuestros afectos. Esa cosa que nos hace saber que lo malo es malo y que lo bueno es bueno. Amén. Dice: e instantáneamente los aprueba o los condena. Eso es conciencia también. Y ese es el lado de la conciencia que quiero trabajar con ustedes. ¿Sí?
Bueno, el juicio de lo malo y lo bueno. La capacidad para saber que lo malo es efectivamente malo y que lo bueno es efectivamente bueno. Alguien dirá, bueno, pero me imagino que eso solo funciona con los cristianos. Permítame. Y déjenme probarles que la conciencia es algo natural a todos los seres humanos. Todos. No hay ser humano que venga a este planeta sin una conciencia y sin la capacidad para saber qué es bueno y qué es malo. ¿Cierto, psicólogos? Ajá, ok. Muy bien. Proverbios 20:27. Proverbios 20:27. Proverbios 20:27. Miren qué perfección la obra que Dios hizo cuando hizo al hombre. En primer lugar, descubrimos que Dios puso una lámpara encendida en el espíritu de todo ser humano. Amén. No solo se refiere a creyentes, de todo ser humano. Proverbios 20:27. Lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. Amén. O si alguien está vivo, tiene espíritu, y si tiene espíritu, tiene una lámpara adentro. Dios se la puso. Dios se la puso. ¿Sí? Así es que no hay tal cosa como que la gente no supo, ¿verdad? Amén. Dios se la puso. Y luego oigan esto, vámonos a Romanos capítulo 2, vamos a leer desde el verso 1. Romanos capítulo 2. Aunque tal vez no voy a leerles desde el verso 1 para ser puntual con el principio, sino tal vez los voy a saturar mucho. Romanos capítulo 2. Leamos tal vez del verso 5, si no podemos no leer algunos versos anteriores. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, o un gentil o un griego es un no judío. En otras palabras, una persona que no nació en el ambiente de la ley moral de Dios escrita, ¿verdad? Como la tenía el pueblo de Israel. Dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Verso 14. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. Hay personas como el pueblo judío, que ellos nacieron con los 10 mandamientos y con la Torá de Dios y con la ley escrita. Amén. Habemos otros que no nacimos con acceso a la ley moral de Dios, pero resulta ser que los principios morales de Dios están dentro y actúan de acuerdo a esos principios morales. Entonces viene el Señor y dice, yo no los voy a juzgar en base a si tenían la ley escrita o no la tenían escrita en un libro. Los voy a juzgar en base a qué hicieron con esa ley que tenían escrita aquí adentro y con lo que la conciencia les decía. Miren, nuestra generación ha cambiado bastante y les voy a explicar por qué. Hay razones. Pero si ustedes se van a la generación de sus
Si sus padres son más o menos de mi edad, todavía lo pescamos nosotros. Pero digamos la generación de nuestros abuelos para atrás. Y ustedes leen, escuchan, hablan de la manera como se hacían los negocios en ese entonces, de la manera como se trataban las personas, del respeto que había, porque es que yo di mi palabra, es que yo le di la mano y con eso sellamos un negocio. En ese tiempo no había necesidad de toda la parafernalia que hay que hacer ahorita legal para yo estar seguro que la otra persona no va a hacer una canallada. Y la otra persona quiere estar segura que yo no voy a hacer una canallada. Entonces eso le da trabajo a los abogados. Bueno, pero antes no era necesario. ¿Saben por qué? Porque por regla general la gente tenía conciencia de lo bueno y lo malo y elegían hacer lo bueno. Por regla general, siempre habían canallas, ¿verdad? Pero por regla general. Amén. Ahora, ¿cómo sabe la gente que no es cristiana que es bueno y que es malo? Por esa lámpara que hay aquí adentro, en el corazón, en el espíritu. Amén. Hay una lámpara aquí adentro. Hay una luz en el alma. Van a ver la conexión entre la conciencia y el alma también. Si nos vamos a Juan capítulo 1, oigan esto. No sé si alguna vez se han detenido a pensar en esto. Juan capítulo 1, vamos a leer del verso 1 al 5. Juan 1 del 1 al 5. Juan capítulo 1 del verso 1 al 5. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Oigan, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Verso 9 dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre. La versión King James dice: aquella era la luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. Nadie viene sin luz. Esa lámpara se llama la conciencia. Y nadie viene sin una. Es esa luz que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. Es esa lámpara que está adentro, es esa lámpara que está en el espíritu. Amén. Sí. Y hoy en día muchos juicios se llevan a cabo en términos de probar que la persona no tenía conciencia de estar haciendo lo malo, ¿verdad? Y entonces perdón a los psicólogos, pero hay ramas de la psicología moderna que lo que trata de hacer es de ayudar al paciente haciéndole entender que él no tiene la culpa. Todo lo demás tiene la culpa. Entonces ya se siente bien el paciente, ¿verdad? Bueno, les tengo noticias. No hay tal cosa como que nadie o como que alguien no pudiera saber qué es bueno y qué es malo. Todo el mundo tiene la capacidad para saberlo. Es parte de la naturaleza humana. Es parte de la naturaleza humana. Amén. ¿Estamos hasta aquí? Entonces usted tiene conciencia. La pregunta es: ¿qué está haciendo con ella? Esa lamparita, esa computadora fiel que siempre se enciende y dice eso está mal. Amén. Todos sabemos cuando estamos haciendo algo malo. Y sabemos cuando estamos haciendo algo bueno también, porque tenemos esa cosa de la que no nos podemos librar. Se llama la luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. Amén. La luz de la conciencia. Estamos ubicados entonces. ¿Ven qué tremendo? Ok. Ahora, bueno, veamos, por ejemplo, vámonos a Romanos capítulo 9. Romanos capítulo 9. Y les voy a leer el verso 1. En el versículo anterior de Romanos decía testificando su conciencia. Oigan esto. Romanos 9:1. Verdad digo en Cristo, no miento. Este es Pablo hablando. Dice: y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo.
Cuando les digo que no miento, estoy diciéndoles cómo es. Mi conciencia me está dando testimonio. ¿Lo ven? Ahí está la computadora fiel ayudándonos. ¿Ok? En 2 capítulo 1, verso 12. 2 capítulo 1, verso 12. Nuestra conciencia nos deja saber si de veras estamos agradando a Dios y siéndole fieles o no. Dice, 2 1:12, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia. En otras palabras, nuestra gloria no es lo que estamos diciendo con nuestros labios. Nuestra gloria es lo que está diciéndonos la conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. ¿Lo ven? Lo que el Señor va a juzgar cuando estemos delante del tribunal de Cristo no es lo que habló nuestra boca, es lo que está diciendo nuestra conciencia. Amén. Miren Hechos 23, verso 1. Hechos 23, verso 1. Yo no sé si el apóstol Pablo es uno de sus héroes, pero es uno de mis héroes. Hechos 23, verso 1. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Miren qué cosa, o sea, no había, en la computadorcita no le estaba diciendo luz roja, luz roja, luz roja por aquí. Al contrario, Pablo tenía el testimonio adentro, en su conciencia, amén, de que él estaba haciendo lo correcto. Y porque no era perfecto, cuando se le ocurría hacer lo incorrecto, adivinen qué, ahí está esa computadora fiel diciéndonos Señor, perdóname, límpiame con tu preciosa sangre, amén. Hechos 24, 16. Hechos 24, 16. Bueno, dice, y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Mi termómetro es lo que me dice la conciencia. Mi testigo fiel es mi conciencia. Amén. Lo que la conciencia me diga, entonces eso es donde yo me voy a enfocar. Ahora veamos una historia. Vámonos a Juan. Vámonos a Juan. Miren, este tema no se me ocurría otra manera de abordarlo sino hacerlo de manera ordenada, ¿verdad? Creo que aprendemos más así. Vámonos a Juan. Esta es una historia increíble. San Juan capítulo 8, verso 1. Juan 8, 1. Hoy sí estamos batiendo la leche. ¿Les gusta la mantequilla? Dice, hay un proverbio que dice: el que bate la leche sacará mantequilla, ¿verdad? Cuando manejamos la palabra de Dios de un lado al otro, estamos batiendo la leche de la palabra. Dice, y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Y oye uno tantos comentarios acerca de esta historia, y hay tanta tela que cortar, como decimos, ¿verdad? Pero una vez alguien dijo: ¿y qué habrán hecho con el hombre? Porque no fue solita la mujer, ¿verdad? Privaron solo a la mujer. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. No dice que estaba escribiendo, pero yo sí sé una cosa. Es el mismísimo dedo que escribió sobre piedra los 10 mandamientos. Amén.
Y es el mismo dedo que juntó. La Biblia dice que Dios con 3 dedos juntó el polvo del mundo cuando lo hizo. Es el mismo dedo, el mismo dedo. Y empezó a escribir. Empezó a escribir. Como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Wow, qué lección. Y nosotros cuántas veces nos constituimos en jueces de otros, ¿verdad? Y esa persona merece tal y tal cosa. Ajá, como si nosotros fuéramos tan santos. ¿Saben que ese es el problema de estar criticando a los demás? Nos estamos metiendo en problemas porque la Biblia dice que el mismo juicio con el que juzgamos a los demás es el juicio con el que vamos a ser juzgados nosotros mismos. Como que no nos conviene, porque nuestros juicios siempre son totalmente inmisericordias, apartados de la verdad, porque acaso lo sabemos todo acerca de la otra persona. Y además son maliciosos nuestros juicios, ¿o no? La práctica de estar criticándonos los unos a los otros es más negativa y espiritualmente peligrosa de lo que uno se imagina. Amén. Así es que el que de vosotros sea sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en la tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. ¿Por qué no la condenó? Los fariseos le hicieron el favor de arrojarla a los pies de Cristo, donde está el altar de bronce y donde está la sangre redentora. Amén. O sea, asunto terminado con ella. Nada más le dijo: nada más no peques más, pero vete, punto y final contigo, vete. Pero ¿qué pasó con los fariseos? La palabra escrita se unió a la palabra hablada, y eso es lo que produce luz. Amén. Y de repente la luz de lo que habló y escribió Jesús iluminó esa lámpara que tienen ellos adentro, esa computadora fiel que se llama la conciencia, y de repente subió a la conciencia de todos los fariseos y los escribas todas sus barbaridades. Y la conciencia empezó a acusarlos. Estos empezaron a retroceder uno por uno, desde los más viejos, ¿verdad?, hasta los más jóvenes. Tremendo, ¿verdad? ¿Ven cómo funciona la conciencia? Bueno, por eso es tan importante oír la palabra y leer la palabra, ¿sí? Eso hace que la lámpara alumbre todavía más fuerte y nos ayude a vernos a nosotros mismos. Bueno, si me siguen, ahora déjenme explicarles algo. ¿Qué pasa con la gente entonces? Porque creo que ya quedó probado que todo el mundo tiene conciencia. Todo el mundo tiene la capacidad para juzgar entre lo malo y lo bueno, ¿sí? Pues todo ser humano fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Que el pecado haya corrompido esa imagen y semejanza, eso no es problema de Dios. Dios le dio conciencia a todo el mundo. Amén. Pero ¿qué pasa entonces con la gente que hace cosas malas y nada los frena? ¿Qué pasa con ellos? Se supone que tienen una computadora fiel aquí adentro diciéndoles no, 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 no. ¿Qué pasa con ellos? ¿Qué pasa con eso? Entonces no es que no tengan conciencia, pero sí podemos hacer algo terrible con nuestra conciencia. Leamos por favor Primera de Timoteo capítulo 4 verso 2. Primera de Timoteo capítulo 4 verso 2. Bueno, leamos verso 1 y 2. Versos 1 y 2. Versos 1 y 2. Dice: pero el Espíritu dice claramente que en los tiempos postreros algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes, etcétera. Cauterizada la conciencia.
El problema con el ser humano es que cauteriza su conciencia. Ahora, ¿qué es cauterizar? Yo no sé si tengo doctores aquí. ¿Tengo doctores? No. No hay doctores. Sí, hay uno. A ver, si yo quiero cauterizar, en primer lugar, ¿por qué quiero cauterizar algo? Exactamente. Hay algo que está bombeando, drenando sangre, digamos, en el caso de los médicos, ¿verdad? Digamos que hay una arteria y hubo una cortada o algo, y entonces está saliendo la sangre por ahí. ¿Cómo podemos evitar ese flujo de vida? ¿Cómo se cauteriza? ¿Con qué se cauteriza? ¿Oyeron eso? Con fuego. Con fuego. El fuego cauteriza. De hecho, ¿se acuerdan otra historia de otra mujer que Jesús sanó, que por no sé cuántos años padeció de flujo de sangre y solo tocó el borde del manto del Señor Jesucristo y quedó sanada? Adivinen qué la tocó sino el fuego de su nombre, el fuego de su amor, el fuego de su espíritu. Amén. Y él lo que hizo fue cauterizar la causa de su enfermedad, de su problema. Pero cuando queremos cauterizar algo tenemos que quemarlo, necesitamos fuego. Ahora, ¿cómo cauteriza el hombre su conciencia? Necesita fuego. ¿Qué clase de fuego? ¿Qué clase de fuego? ¿Creen ustedes que cuando Lucifer se rebeló, robó fuego? Un montón de fuego. ¿Sí? Si leen acerca de Leviatán ahí en el libro de Job, van a ver todo el fuego que se robó, ¿verdad? Ahí tenemos un listado tremendo. Pero Lucifer robó fuego. Y Satanás se convirtió en el príncipe de esta creación. El mundo entero está bajo el maligno. Entonces él está poniendo su fuego corrupto en cuanta cosa toca. ¿Qué clase de fuego necesitamos encender para empezar a endurecer nuestra conciencia? Para empezar a cauterizarla. La definición de cauterizar es hacer insensible o hacer calloso, un callo, ¿verdad? Marcar con un hierro candente, quemar hasta secar y endurecer la superficie de algo. Exponer a un grado de calor que cambia el color de la superficie y lo endurece. Todo eso es cauterizar. Entonces el hombre puede cauterizar su conciencia. Necesita entonces algún tipo de fuego para cauterizar la conciencia. ¿Qué fuego? ¿Qué fuego? ¿Cuál fuego creen? Obviamente no es el fuego del Espíritu Santo. Ese descauteriza la conciencia. ¿Por qué fuego empieza a cauterizar la conciencia sino el fuego de nuestras propias pasiones? Cuando empezamos a dejarnos gobernar por las pasiones de la carne. Cuando empezamos a dejar que arda más y más y más y más ese fuego. El fuego está allí, está en nuestro nuevo hombre. Pero ¿saben qué? Si cada vez que ese fuego se enciende, lo apagamos con las aguas de la palabra de Dios, entonces no vamos a dejar que ese fuego arda demasiado. El fuego nunca nos va a cauterizar la conciencia. Amén. No seremos perfectos, seremos débiles. Y no es cuestión de si nos vamos a tropezar y a caer, solo es cuestión de cuándo, porque somos seres humanos. Amén. Estamos hablando puras realidades. Pero si dejamos que el fuego de las pasiones se encienda más y lo oxigenamos y lo alimentamos para que se incremente y lo seguimos alimentando para que se siga incrementando, ese fuego va a terminar endureciendo, encalleciendo nuestra conciencia. Y al principio la conciencia nos decía: eso está mal, eso está mal, eso está mal. Pero si nosotros insistimos en no hacer caso a nuestra conciencia, ¿qué es la conciencia? Es Dios mismo, es su naturaleza, su imagen y semejanza en nosotros, hablándonos, dando testimonio. Amén. Si nosotros dejamos que el fuego crezca, va a endurecer y va a encallecer nuestra conciencia. Entonces al rato ya ni siquiera va a estar ese testimonio ahí adentro diciendo: eso está malo, eso está malo, eso está malo, y nos habremos entregado por completo a algo que estaba malo. Amén. Nunca dejemos que se nos cauterice la conciencia. Amén.
somos débiles, somos torpes, inmediatamente eche mano de la sangre redentora del Señor Jesucristo. Amén. Por supuesto, Jesús le dijo a la mujer adúltera: vete y no peques más. Vaya a Jesús y dígale: Señor Jesús, te ruego que me ayudes a vencer la causa de esto. Señor, ayúdame. Amén. Y oiga la palabra de Dios, estudie la palabra de Dios, límpiese, lávese con las aguas de la palabra de Dios continuamente. Eso va a evitar que la conciencia se le endurezca y nunca va a perder ese testigo fiel aquí adentro que le va a estar diciendo: por allí no, eso está mal, eso que dijiste, eso que hiciste, eso está mal. No nos demos el lujo de endurecer, de encallecer y de terminar de cauterizar nuestra conciencia, porque entonces esa voz aquí adentro va a cesar de hablarnos y entonces Dios nos habrá entregado a nuestra concupiscencia. Amén. En Romanos capítulo 1 la Biblia habla de las personas que, hay una versión que le llama los que abusan de sí mismos con la humanidad. Estamos hablando, pues ustedes saben, de todas las cosas que se están volviendo cada vez más comunes hoy en día, ¿verdad? Amén. Con toda clase de todo. En Romanos capítulo 1 habla de cómo Dios los entrega a una, ¿cómo le llama? ¿Perdón? No, Dios los entrega a una mente reprobada, así le llama, a una mente reprobada. O sea, llega un momento en donde si uno afloja la guardia y uno empieza a oxigenar más y más y más y más y más el fuego de sus pasiones, tarde o temprano encallecemos, endurecemos la conciencia, y entonces ese es el punto en donde Dios termina entregándonos a eso. Amén. No queremos llegar allí, eso es, pues no quiero ni mencionarlo, ¿verdad? ¿Lo ven? Amén. No tenemos por qué llegar allí, pero no queremos cauterizar nuestra conciencia. No queremos cauterizarla, ¿sí? Bueno, ok. Vamos a ver, oigan esto, Tito capítulo 1, versos 15 y 16. Tito capítulo 1, versos 15 y 16. Está después de Timoteo. Y en lo que llegamos a Tito, déjenme explicarles otra cosa. Ese fuego robado que tiene el diablo está en el mundo, en todo el sistema de este mundo. Lucifer sabe perfectamente bien que dentro de nosotros hay un fuego equivocado, en el viejo hombre, en el viejo corazón. Es el fuego de nuestras pasiones. ¿Saben por qué lo sabe? Él lo puso allí, en el huerto del Edén. La serpiente lo puso allí. Amén. Pero Lucifer tiene ese fuego y el mundo entero está bajo el maligno. Así es que Lucifer pone ese fuego en todo lo que toca. En todo lo que toca. ¿Y saben qué está pasando con el ser humano? Está endureciendo su conciencia, la está cauterizando más y más con la ayuda del diablo, porque cada vez se hacen más frecuentes las imágenes y las cosas, imágenes de gente de maneras indebidas, y ustedes saben a lo que me estoy refiriendo. Cada vez es más común eso, y cada vez es más común encontrarse con gente que está totalmente dada a la perdición. Entonces, cada vez empieza la razón humana a decir: bueno, esto es común, y se está poniendo más común, y se está poniendo más común, y se está poniendo más común. Ese fuego que ha puesto Lucifer en el sistema de este mundo también está encalleciendo, está endureciendo la conciencia de la gente. Entonces podemos endurecernos con el fuego que tenemos dentro de nuestras pasiones, y el mundo entero se está endureciendo a causa del fuego que Lucifer está poniendo en todas las imágenes y en todas las cosas que se están haciendo cada vez más públicas, cada vez más visibles, ¿sí? Y porque la gente está endureciendo su conciencia, esa vocecita que les dice no lo hagas ya no está allí. Y entonces miren las cosas que la gente se está atreviendo a hacer hoy en día. ¿Les hace sentido? Amén. Bueno, Tito 1 del 15 al 16 dice: todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro,
pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Tremendo, ¿verdad? Podemos llegar a corromper, podemos cauterizar, podemos corromper nuestra conciencia. Esa computadora fiel que está allí para decirnos lo que es malo y lo que es bueno. Ahora, ¿cómo mantener limpia nuestra conciencia? ¿Quieren saber cómo mantenerla limpia? Creo que nos interesa, ¿verdad? ¿Está claro hasta aquí? ¿Les hace sentido? ¿Verdad que hace todo el sentido? Mientras más común y más frecuente se hace algo, más nos vamos desensibilizando al asunto y más vamos, inconscientemente lo vamos aceptando. Inconscientemente lo vamos aceptando. Entonces cuando viene la conciencia a decir no, 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 ya el resto de nuestra mente ya está programada pero si está en todos lados, pero si todo el mundo lo hace. Amén. Serio, ¿verdad? Ahora tenemos esperanza, gracias a Dios. Por favor, vámonos a Hebreos 9. Hebreos capítulo 9. Vamos a leer a partir del verso 6. Y voy a leerles un buen tramo aquí de Hebreos 9. A partir del verso 6. Hebreos 9, 6. Y viene hablando del tabernáculo mosaico. Y dice: y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica este culto. La gente del Antiguo Testamento sacrificaba animales. ¿Y por qué la conciencia les seguía diciendo: pero tú sigues siendo culpable? Todavía eres culpable, todavía eres culpable, todavía eres culpable. Ya que consiste solo de comidas y bebidas y diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Amén. La sangre de Cristo es lo primero que tenemos para rescatar nuestra conciencia. Amén. Para que la conciencia quede limpia. La sangre del Señor Jesucristo no solamente limpia el canal del olfato, conciencia y esperanza. La sangre del Señor Jesucristo es este río de remisión de pecados que hace que nuestros pecados se vayan tras las espaldas de Dios el Padre y que Dios se olvide de ellos para siempre. Entonces, una vez hemos ido a Cristo y le hemos pedido perdón con todo nuestro corazón y con total sinceridad, el pecado desaparece tras las espaldas del Padre. Amén. Y entonces nuestra conciencia ya nos dice, ya no dice eres culpable, porque ya no lo somos. Él toca nuestra conciencia y ahora nuestra conciencia lo único que tiene es gratitud por lo que el Señor ha hecho por nosotros. Pero su sangre, amén, no corrompamos nuestra conciencia, no dejemos que se cauterice. Tenemos la sangre del Señor Jesucristo. Amén. Si hemos pensado algo mal, visto algo mal, hecho algo mal, vayamos inmediatamente al Señor Jesús y digámosle: Señor, límpiame con tu sangre. Perdóname y límpiame con tu sangre. Límpiame. Amén. Una conciencia limpia va a seguir trabajando, va a seguir dándonos testimonio. No, por allá no, por allá no, por allá no. Gracias a Dios por esa computadora fiel que tenemos dentro. Amén. Sin la sangre de Cristo, el ser humano termina corrompiéndola
el ser humano termina cauterizándola. Si nos vamos a Hebreos capítulo 10, ya que estamos en Hebreos, vamos a leer aquí desde el verso, vamos a ver, probablemente desde el verso 1. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. En el Antiguo Testamento hacían miles de sacrificios y la conciencia seguía diciéndoles culpables, 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 culpables. Amén. Bueno, pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados, por lo cual entrando en el mundo dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero: sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. En esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante, esperando a que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Amén. Así es que ahí tenemos. Entonces dice, verso 21: y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Amén. La sangre de Cristo limpia nuestra conciencia para que ésta siga funcionando, y limpia en nuestra conciencia el recuerdo continuo de nuestra culpa, porque esta se va en el momento en el que Jesús nos limpia con su sangre. Amén. Mantengamos limpia nuestra conciencia siempre. Necesitamos de esta computadora fiel acompañándonos con cada paso que damos, especialmente en este mundo en el que vivimos. Hoy le llaman bueno o indiferente a cosas que hace un par de generaciones y de ahí para atrás todo el mundo le llamaba malas o inmorales o indecentes. Amén. Así es que hoy más que nunca necesitamos mantener limpia nuestra conciencia para saber qué le agrada al Señor y dejar de hacer lo que el mundo está haciendo y caminar como Cristo manda. Por favor, vámonos a ahora bueno, estamos en Hebreos 10:22. Veamos otra cosa acá. Dice: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. La otra cosa que limpia nuestra conciencia es el agua, las aguas de su palabra, las aguas de su verdad. Cuando no tenemos nosotros el hábito de estar escuchando, leyendo la palabra de Dios, bebiendo del agua de la verdad todo el tiempo, pero estamos expuestos todo el tiempo al mundo y a su sistema, entonces el agua no va a estar allí para lavar nuestras conciencias. ¿Lo ven? Y nuevamente, como el mundo nos está mentalizando a que lo que está mal y es inmoral y está mal y ya no está tan mal, entonces corremos peligro de aceptarlo nosotros también y decir: bueno, pues entonces no está mal. Amén. Y es porque no estamos limpiando con las aguas de la palabra nuestra conciencia. ¿Me expliqué con eso? ¿Sí? No importa qué están haciendo sus amigos, no importa qué está haciendo su familia, no importa qué están haciendo a su alrededor. Si es malo, es malo. A usted le toca
agradar al Señor Jesucristo y actuar como Jesucristo quiere. Amén, amén. Vean, por ejemplo, perdonen que lo mencione, pero tener una relación física, un hombre y una mujer fuera del matrimonio, eso hace una generación y para atrás era inmoral, era indecente. Que las chicas quedaran embarazadas siendo solteras. Yo les podría contar cómo se manejaba eso cuando llegaba una noticia así a mi familia, cuando yo era pequeño y todavía tenía yo a mis abuelos. Era un escándalo. Les voy a decir cómo se consideraba una desgracia. Era una desgracia moral. Ahora, si era una desgracia moral, entonces adivinen qué. Sigue siendo una desgracia moral hoy. Pero ¿saben qué pasa? Como es cada vez más frecuente. Entonces, de alguna manera, el mundo nos ha mentalizado a pensar que no es tan malo. Aunque la conciencia por aquí nos diga que no está bien. Algo por aquí nos está diciendo, pero yo veo por todos lados que así es la cosa ahora, ¿verdad? ¿Lo ven? Si no mantenemos limpia la conciencia con la sangre del Señor Jesucristo, si no mantenemos limpia la conciencia con las aguas de la palabra de Dios, esa computadora ya no va a estar trabajando como debe. Y vamos a terminar actuando igual. Y un día vamos a comparecer delante del Señor Jesucristo y entonces vamos a sufrir pérdida. Y como que no queremos. Queremos actuar bien aquí y ahora. Amén. ¿Lo ven? Tengo otras cosas increíbles en relación a esto, pero pues no se las voy a transmitir por razones del tiempo. Pero solo déjenme decirles esto para terminar. Primera de Pedro capítulo 2. Primera de Pedro 2. Del 17 al 20. Primera de Pedro, capítulo 2, del 17 al 20. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Porque esto merece aprobación si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. En otras palabras, si mi conciencia me dice que no debo hacer algo que me están pidiendo hacer, yo voy a tener que pararme firme y decir perdón, pero mi conciencia no me permite hacer eso. Es equivocado, está mal. Mentir por aquí, engañar por allá, hacer algo por acá. Perdón, pero no lo voy a hacer. Ahora, ¿qué me voy a ganar si le digo a la persona que me está pidiendo hacer algo chueco? ¿Qué me voy a ganar si le digo que no lo voy a hacer porque mi conciencia no me lo permite? Un problema. Me voy a ganar un problema. ¿O no? Ajá, pero miren lo que dice. Pues dice, porque esto merece, porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado por Dios. Y Dios tiene un premio especial para aquellos que estuvieron dispuestos a padecer a causa de su conciencia. Yo creía que uno de joven tenía el celo para decir: yo estoy dispuesto a dar mi vida por el Señor Jesucristo. Yo así empecé a caminar con Dios, amén. Y eso es lo que me ha mantenido hasta acá. Pero desde el principio, cuando uno es joven, uno tiene ese celo. ¿Saben por qué mandan a los jóvenes a la guerra? Porque tienen ese celo. Están peleando por una causa, están peleando por su patria. ¡Yeah! A veces ni siquiera es una causa correcta, pero ahí va el celo, ¿verdad? ¡Yeah! Amén. Así tenemos que ser para el Señor Jesucristo. Amén. Y algo que nos va a provocar problemas y persecución es mantenernos firmes a causa de la conciencia y no estar haciendo canalladas, porque va contrario a lo que nos está diciendo la conciencia. Amén. Si la persona nos está incitando a hacerlo y nosotros decimos: lo siento, mi conciencia no me lo permite, vamos a tener un problema.
Pero usted soporte ese problema con una sonrisa, con una canción, con gratitud y con alabanza, porque eso le va a ganar a usted un mayor grado de gloria. Un mayor grado de gloria. Así es que no dejemos que las pasiones de la carne aquí adentro cautericen la conciencia. Y no dejemos que el fuego de las pasiones que hay detrás de todo lo que toca el diablo allá afuera cauterice nuestra conciencia. ¿De acuerdo? No nos conviene, porque estaremos desagradando a Dios. Mantengámosla limpia con la sangre y con el agua de la palabra, ¿sí? Amén. ¿Quieren que oremos? Y vamos a pedirle al Señor que nos ayude a mantener limpia nuestra conciencia. Espero que hayamos aprendido algo. Espero haber sido claro. Gracias, Jesús. Amén. Pongámonos en pie, dejemos ahí nuestras cositas. Vamos a tomarnos de las manos y vamos a orar. Vamos a orar. Vamos a orar. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. A ver, listos, tómense de las manos, ahí donde están. Cerremos nuestros ojos, vamos a orar todos juntos. Vamos a orar todos juntos. Padre, en el nombre de Jesús. Señor Dios, qué maravilla entender la manera, Señor, como tú nos has hecho a nosotros. Nos has hecho de una manera asombrosa, maravillosa. Gracias, Señor, por esta cosa.